En este video, y después de revisar varios pasajes relacionados con los sellos del Apocalipsis, usted mismo me va a decir en qué sello estamos sin lugar a dudas. Usando la señal del sello 6, la cual es la señal del Sol, la Luna y las estrellas, como un punto de referencia, veamos en la Biblia, encontremos qué evento es el que sigue en el calendario de Dios después de lo que Jesús llamó el principio de dolores, que eso ya lo vimos, ya expliqué acerca de esto en el video anterior. Ya vimos, fue el video 16, que habla acerca de los primeros 4 sellos y que Jesús llamó a eso principio de dolores. Si por alguna razón usted no ha visto ese video, le sugiero lo haga antes de ver este, para que tenga un mejor aprovechamiento. Bueno, aunque sé que no lo va a hacer. También vimos en el video anterior, el video 16, que en el griego esa frase que dice principio de dolores le agrega dolores de parto. Veremos más adelante que ese parto no es un nacimiento de un niño en un pesebre hace 2000 años atrás en la historia. Eso ya pasó. El libro de Apocalipsis es del futuro, no del pasado. Y en ese momento en que hay un nacimiento en Apocalipsis 12, eso lo voy a explicar más adelantito, es cuando muchos creyentes que llegan a ser electos alcancen a ser ascendidos a un nuevo nivel espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, como creyentes, Jesús ya está nacido en nuestros corazones desde el mismo momento en que creímos con arrepentimiento de pecados. Eso ya está arreglado. Jesús está nacido en nuestros corazones. Pero el nacimiento de que habla, el nacimiento profético de que habla Apocalipsis 12, es creyentes escogidos que van a nacer a un nivel espiritual superior del que tenemos ahora, que el apóstol llama en Romanos 8 la adopción como huíos, hijos huíos, a otro nivel. Es la huiotesía, es la palabra griega. Si usted quiere oír mi explicación al respecto, puede encontrarla en la parte 4 de este canal. Ya expliqué eso, ya expliqué acerca de la huiotesía. Conceptos como ese o la adopción como hijos para dejar de ser, según el griego, dejar de ser hijos tecnones para llegar a ser hijos huíos, que es otro nivel superior a un cristiano regular, si se puede decir así, y todo eso es explicado allí. En este momento no puedo ponerme a explicar lo que ya expliqué en los videos anteriores. Todo eso está en la parte 4 de este canal. Ahora, ya vimos en el video pasado los primeros 4 sellos y vimos que eso es un filtro para probar la humanidad. Los ojos del Altísimo observan a los hijos de los hombres pasando la adversidad, los problemas, la contradicción en los primeros 4 sellos. Unos se alejarán de Dios y otros se volverán a Él y escogerán el camino del bien, o mejor dicho, ya lo están haciendo, unos para un lado y otros para el otro. Como estamos a punto de ver, después de ese filtro, el filtro de los primeros 4 sellos,
Mi conjetura y lo que encontré en mis estudios de la Biblia es que el sello 5, que no lo vimos el video pasado, lo vamos a ver hoy, es el siguiente filtro para aquellos que en el filtro anterior escogieron el camino del bien. Hay un filtro, hay un segundo filtro. Pero, ¿cuáles son los síntomas que vimos en los primeros 4 sellos? Veamos esto. Lo estoy poniendo en pantalla y lo enlistamos como sigue. El sello 1 quedamos que es un espíritu de engaño, y hoy vamos a ver y voy a explicar cómo fue que yo llegué a esa conclusión. Sello 1, espíritu de engaño. Sello 2, espíritu de violencia. Sello 3, alza en los precios de la comida, o está relacionado con el hambre. Es cuando las profecías hablan de que habrá hambre en el mundo. Eso está en Mateo 24 y lo vamos a ver en un ratito. El sello 4, el mismo versículo dice que es un espíritu de muerte que va acompañado por otra terrible potestad que se llama el Hades. Y ellos tienen muchas manifestaciones y se le ha dado permiso de matar a la gente de diferentes maneras. La muerte que esa poderosa entidad caída causa en el mundo, ya leímos en Apocalipsis 6, es por espada, por hambre, pestilencias y las fieras de la tierra. Voy a explicar más en detalle acerca de eso de las fieras de la tierra después. Pero también vimos que Jesús en Mateo 24 agrega a esa lista, le agrega terremotos. A la lista de Apocalipsis 6, Jesús le agrega terremotos, guerra, rumores de guerras, etnia contra etnia, o la ideología de negros contra blancos y esas cosas. Ahora, ¿qué sigue en la narrativa del texto de la Biblia? ¿Qué sigue en la cronología? La misma Biblia, el mismo libro de Apocalipsis nos va guiando. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a verlo, pero vamos a verlo un poquito diferente, como se dice comúnmente. Usted sígame el rollo, hermano. Ya me entenderá lo que estoy tratando de hacer. En la lectura de los sellos de Apocalipsis 6, fíjese bien, estamos hablando de los sellos, ya vimos 4 sellos el video pasado, hoy vamos a ver sellos 5 y 6. Ahora, en la lectura de los sellos en Apocalipsis 6, vamos a saltarnos el sello 5, después le voy a explicar por qué. Como dije, usted sígame el rollo. Vamos a saltarnos el 5, no vamos a ver el 5 ahorita, sino que nos vamos a saltar y ver el 6 primero, por un momentito. Y vamos a ver lo que dice el sello 6 y cuál es la descripción de la señal más importante que encontramos en ese sello. Luego vamos a ir a buscar esa descripción que nos dé el sello 6 en los pasajes de Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 para ver qué sacamos de ahí relacionado con el sello 5. Pero quiero decir un par de cosas antes de proceder. Una es que todos mis comentarios yo los presento para ser revisados. Hay muchas otras combinaciones de los pasajes que vamos a ver por toda la Biblia, y dependiendo del nivel de revelación que recibamos de arriba, hay muchas cosas más que no estoy diciendo aquí que deberán ser consideradas. En otras palabras, no le pido que no juzgue. Yo sé que existe la idea entre los cristianos modernos de que no hay que juzgar. Yo no creo eso. Yo le pido que me juzgue. Juzgue lo que digo, juzgue lo que presento, porque siempre debemos juzgar lo que oímos. Pero al juzgar, lo que le estoy pidiendo es que lo haga considerando que hay mucho más que estudiar en todos los pasajes que siguen, y no estoy diciendo de ninguna manera que lo que yo comparto aquí es ley y que todos deben creer así. Para nada, hermano. Al contrario, lo que digo es que todo esto sí puede ser considerado en este tema, pero necesita más estudio, necesita más búsqueda escritural. Yo solo estoy introduciendo conceptos, presentando un panorama, pero todo esto debe ser escudriñado y estudiado más. Aunque sabemos que al final de todo, hermano, al final del día, como se dice por ahí, es Dios quien revela al corazón de la gente que estudia la verdad de las escrituras. Eso así es, hermano. Que una persona sepa griego y hebreo
Se puede perder los detalles de la interpretación si no recibe revelación de arriba del Espíritu de verdad. Así que tranquilos, hermano, con todas estas cosas y cosas que no ha oído o cosas nuevas para usted. Tranquilo. Todas estas son solo posibilidades interpretativas. Esto no es doctrina que yo estoy diciendo que ya no puede ser de otra manera. No, hermano. Esto es para revisarlo con su Biblia y para que usted llegue a sus propias conclusiones. También quiero decir, a partir de este sello 6 y la descripción del capítulo 6 de Apocalipsis, según mi poco entendimiento, es cuando interpretar Apocalipsis se va poniendo más difícil. Y como siempre, yo no pretendo tener todas las respuestas ni creerme una gran cosa, pensando que solo de la manera que digo puede ser interpretado. Eso no es así. Dios me libre de eso, hermano. Sino que mi actitud es compartir lo que he encontrado con humildad y más que dispuesto a considerar otras alternativas, siempre y cuando sean alternativas bíblicas. Recuerde que ya he dicho que no es malo no estar de acuerdo, especialmente en pasajes tan difíciles como estos. La profecía es difícil, el Apocalipsis es difícil. Y encima de eso, también le recuerdo que aunque estoy hablando de los sellos, esto no es un estudio profundo. Yo no estoy dando un estudio profundo del tema, estoy hablando superficialmente acerca de los sellos. Pero eso sí, hermano, en esto sí debemos estar de acuerdo. Nuestra búsqueda sigue siendo y debería ser llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En eso sí, todos deberíamos estar de acuerdo. Así que vamos a leer el sello 6 en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los versos del 12 al 14 y vamos a sacar de ahí la señal más evidente que encontramos en esas escrituras refiriéndose al sello 6. Y leo en la versión de Valera de 1960. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, vamos a tomar de este pasaje los sucesos o la señal de que está hablando en el sol, la luna y las estrellas. Esa va a ser la señal principal que vamos a tomar o nuestro punto de referencia para el pequeño estudio que estamos teniendo. Y lo vamos a usar como eso, como un punto de referencia para comparar muy superficialmente los sellos mencionados en Apocalipsis 6, los vamos a comparar con Lucas 21, con Marcos 13 y Mateo 24, a ver qué es lo que encontramos allí. Ahora, esa misma expresión o esa misma frase o ese mismo concepto de la señal del sol, la luna y las estrellas la encontramos en Lucas y vamos a ir a Lucas 21 y vamos a leer los versículos 25 al 26 que dice así, Lucas 21, 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso dice Lucas 21 y menciona claramente en el verso 25 las señales del sol, la luna y las estrellas. Vamos a Marcos 13 y vamos a leer versículos 24 y 25 donde menciona el mismo concepto. Dice así:
Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, aquí está diciendo de que hay una tribulación antes de que haya la señal del sol. Por eso dice ahí, pero en aquellos días, verso 24, Marcos 13:24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Verso 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora vamos a ir a Mateo 24:29, donde Jesús está hablando acerca de esto mismo y dice así. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Otra vez vemos aquí que menciona el sol, la luna y las estrellas. Pero también vemos que este verso también menciona, como vimos en el anterior de Marcos, de que hay un periodo de tiempo en el cual él mismo le está llamando una tribulación antes de la señal del sol, la luna y las estrellas en Mateo 24:29. Entonces, como conclusión a esa lectura, ya tenemos 4 pasajes diferentes en la Biblia que nos hablan de la señal en el sol, la luna y las estrellas. Pero, ¿qué es lo que encontramos justo antes de esa señal en el sol, la luna y las estrellas? Veamos. En Apocalipsis 6, hablando de estas señales, encontramos justo antes de mencionar la señal del sol, la señal de la luna y las estrellas, antes de eso encontramos el sello 5. ¿Y qué es el escenario que nos revela las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia que está sucediendo en la tierra en el sello 5? Vamos a leerlo. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. 9-11. ¿No le dice nada a eso? Bueno, quizás a muchos no. Yo creo que sí. Leamos el sello 5, Apocalipsis 6, 9-11. Para mí eso no es casualidad, hermano. Pero bueno, sigamos leyendo. Apocalipsis 6, versos del 9 al 11, dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Pequeño paréntesis, el griego en esta parte no dice las almas, sino que dice los espíritus de los que habían sido muertos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar los espíritus de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermano, hay mucho que sacar de este pasaje, hay mucha información aquí. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues vemos que dice que Juan vio en el cielo las almas, que ya vimos que en griego es los espíritus, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Hay otros versículos en Apocalipsis donde dice de que eso que le llama aquí el testimonio que tenían, directamente dice que es el testimonio de Jesús. En otras palabras, estos que Juan vio en el cielo, fíjese bien,
son cristianos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque dice ahí que fueron muertos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Uno no creyente no puede tener esas características, así que sabemos que son creyentes. Ahora, ¿en dónde vio estas almas o estos espíritus? ¿En dónde vio? En el cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso simplemente significa que están muertos. Significa que son cristianos muertos porque están en el cielo. Si no estuvieran muertos, no estarían allí. Observe lo que dice. Dice el versículo que leímos: los que habían sido muertos. Eso yo sé que en español no suena tan severo, pero cuando ya buscamos en griego el significado de la palabra para muertos, ahí, hermano, en el diccionario Strong's en griego dice que es la palabra G de gato 4969, y lo que dice es que Juan vio los espíritus de los que habían sido asesinados. Juan vio los espíritus de los que habían sido mutilados violentamente, dice el griego. O también puede traducirse: Juan vio los espíritus debajo del altar de los que habían sido cazados como animales, dice el griego. Muy interesante. O sea que está hablando de que es una persecución extremadamente severa. Ahora, ¿cuál es la petición? ¿Qué es lo que ellos están orando delante del altar en los cielos? Venganza por su sangre derramada, que el Señor se vengue porque los mataron. ¿Quién los mató? ¿Contra quién es que ellos están elevando esta petición de venganza? Ahí lo dice el versículo que leímos, y no voy a detenerme mucho, pero usted después lo puede confirmar. Dice que esa petición es contra los que moran en la tierra. Note bien, hermano, esto que está diciendo, esta oración que ellos están haciendo contra los moradores de la tierra. Esto confirma lo que vengo diciendo, que estos sellos son filtros que están dividiendo a la humanidad en dos grandes grupos, como ya expliqué en el video pasado, video 16. Este pasaje nos revela que aquellos que tomaron el camino del mal, el mal camino en el filtro que vimos en el video pasado, el filtro de los primeros 4 sellos, aquellos que tomaron el mal camino, están matando a los que tomaron el buen camino en el filtro pasado. Y claramente son cristianos en el cielo, delante del altar, pidiendo al Señor que vengue su sangre. ¿De quién? De los moradores de la tierra. Basado en esto puedo decir con confianza y sin temor a equivocarme: los dos grupos que salieron del filtro que vimos en el video pasado, ese filtro se llama el principio de dolores, dijo Jesús, y lo vimos en Mateo 24, que son los primeros 4 sellos. Los dos grupos grandes de la humanidad que salieron de ese filtro están en conflicto. Se encuentran en un campo de batalla que aquí se llama el 5º sello. Pero por así decirlo, los moradores de la tierra, que son los que escogieron el mal camino, van ganando y están matando a los buenos. Pero a la vez, para los buenos, el 5º sello, el sello 5, es otro filtro por el que están pasando, y Dios lo permitió con propósitos eternos y buenos para ellos. Ahora, por razones de tiempo, no voy a leer los pasajes comparativos, sino que solo voy a hacer la referencia de que en todos estos casos, si vamos hacia atrás, en los versos que están antes de la mención de la señal del sol, la luna y las estrellas, los versos antes de que dice sol, la luna y las estrellas, siempre vamos a encontrar persecución a los seguidores de Jesús.
Eso es bien claro en los 4 pasajes de Apocalipsis 6, de Marcos 13, de Lucas 21 y de Mateo 24. En los 4 casos siempre encontramos que antes que menciona la señal del sol, la luna y las estrellas, los seguidores de Jesús están siendo perseguidos. Y es de hacer notar también que en Mateo 24-29, Jesús mismo le llamó a ese tiempo del 5º sello, al tiempo de la persecución de sus seguidores, le llamó, preste atención, le llamó tribulación. Y nosotros tenemos que ir acostumbrándonos al lenguaje de Jesús mismo. A este tiempo, 5º sello, persecución a los creyentes, antes del sol, la luna y las estrellas, Jesús le llamó tribulación. Es de hacer notar también que en estos pasajes el Señor está haciendo un énfasis en el pueblo de Israel, porque se está hablando con los discípulos en Israel, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén. Pero si tenemos cuidado, veremos que hay versos que hacen referencia al mundo entero. Dentro de todos esos pasajes hacen referencia, hay versos que hablan del mundo entero y hablan de todas las naciones. Así que el hecho de que Jesús esté enfatizando lo que estará pasando con, por así decirlo, el lado israelí de la iglesia, si se puede decir así, en el área geográfica de la nación física de Israel, eso de ninguna manera quita que la ola de persecución alcanza al pueblo de Dios en todo el mundo entero. Por ejemplos de que hay referencias en estos pasajes que nos muestran que aunque el énfasis que Jesús está dando a los discípulos es, por así decirlo, es lo que va a suceder en Israel, en el lado israelí de la iglesia, por así decirlo, eso no quita el hecho de que todo cristiano del mundo estará bajo persecución. Y veamos un par de versos acerca de esto. La primera referencia está en el mismo pasaje que acabamos de leer, cuando dice en Apocalipsis 6:10, dice que se pide venganza. ¿Sobre quién están orando los hermanos que fueron muertos y que sus espíritus están delante del altar? ¿Venganza de quién? Dice, de los moradores de la tierra. Eso es una referencia al mundo entero. No está hablando solo de los moradores de la tierra de Israel, pero aunque supongamos que alguien insista en que así es, ahorita vamos a ver otros ejemplos. Eso definitivamente no se está refiriendo solo a la gente que vive adentro de Israel en el Medio Oriente. Otra referencia es que, póngase a pensar por un momento, las señales en el sol, la luna y las estrellas. Eso, ¿cómo puede ser solo visto en Israel? Es una señal en el sol. El mundo entero va a ver eso. El mundo entero va a ver la señal en la luna y las estrellas. No solo están siendo vistas por gente que vive en la región geográfica del territorio de la nación de Israel, sino que eso es una señal de alcance mundial. Estos 2 ejemplos los estamos sacando de Apocalipsis 6. Ahora, otra referencia la encontramos en Lucas 21. El verso 24 dice que están involucradas todas las naciones. Ahí está, hermano, no se está refiriendo solo a Israel, porque la gente de la nación física de Israel en el Oriente Medio están siendo llevados presos a las naciones, o sea, todas las naciones están involucradas, no solo Israel está involucrado. En Lucas 21-25 dice que habrá angustia de las gentes en la tierra a causa de todo lo que está pasando. Así que es otra referencia más. En Lucas 21-26 dice que todos están con temor porque los cielos son conmovidos. Es algo que sucede en los cielos, es algo visto por todos. No es solo visto por aquellos que están en los límites fronterizos de la nación física de Israel en el Medio Oriente. Ahora vamos a Marcos. En Marcos 13:10 está diciendo de que el evangelio debe ser predicado para testimonio a todas las naciones. Y eso lo dice entre la expresión anteriormente a eso dice, o se entregarán a los concilios, a las sinagogas.
Y después dice, cuando los trajeren para ser entregados. En otras palabras, en medio de ese entregar a las autoridades para ser juzgados, debe ser predicado el evangelio a todas las naciones. Para predicar el evangelio a todas las naciones, la persecución deberá estar sucediendo en todas las naciones, no solo en Israel. Si usted nota también, Jesús mismo dijo en el pasaje de Lucas 21 y en este pasaje que acabamos de leer, que serían llevados delante de reyes. ¿Cuáles reyes? ¿Solo en Israel hay reyes? No, señor, es una referencia que nos ayuda a ver que esto está sucediendo a nivel mundial. Ahora, en Marcos 13:27, Jesús dijo que se juntará a unos que él llamó sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso está en Marcos 13:27. Amados hermanos, eso no se puede hacer solo dentro del territorio de Israel, es algo mundial. En Mateo 24:7 Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares. Él dice ahí en diferentes lugares. Eso no solo se está refiriendo a Israel. Claramente está diciendo nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares. Esa es una referencia a todo el mundo. Y hay también 3 megaterremotos registrados en Apocalipsis que están involucrados con diferentes lugares y suceden en diferentes partes del mundo. Y una de esas referencias dice de que en el terremoto, el megaterremoto que va a suceder en la 7ª copa, dice de que va a ser tan terrible que no va a quedar ni isla ni va a quedar monte de pie. Va a ser algo tremendo y que todas las ciudades de los hombres, de los moradores de la tierra caen, según esa referencia que también está aquí dentro de los sellos, el sello 6, si usted sigue leyendo, pero no me voy a meter en eso en este momento. Y nuevamente Jesús en Mateo 24 y el verso 14 vuelve a mencionar en medio de su mensaje que está dando de Mateo 24, que mejor lo voy a leer literalmente, y dice así Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto no está sucediendo solo en Israel, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después voy a aclarar, el fin no se refiere al fin del planeta, al fin del mundo. Eso va a suceder después del milenio. El fin de que está hablando aquí, y él lo explica en otros pasajes, pero eso lo voy a explicar después, es el fin de la era. Comienza una nueva era, como en los días de Noé. Dice ahí también en ese verso que él está diciendo que será predicado el evangelio, dice ahí todo el mundo, todas las naciones. Así que el fin también no solo vendrá a los límites geográficos de la nación de Israel. No puede ser que usted piense de que cuando dice que será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin, que eso solo en Israel va a llegar el fin. No hace sentido. Claramente Jesús se está refiriendo a todo el mundo y hablando de la predicación en todas las naciones. Bueno, ya no voy a seguir con eso. Si alguien quiere pensar o seguir pensando que eso solo sucederá en los límites fronterizos de la nación de Israel, está bien, hermano. No hay problema si usted quiere seguir pensando eso. Para ser más exacto, el tamaño de los límites fronterizos de Israel son aproximadamente 290 millas de largo y 85 de ancho. Hablando en términos de kilómetros, eso sería 470 kilómetros de largo por 135 kilómetros de ancho aproximadamente, dependiendo de los datos que se esté leyendo. Ahora, comparado con California, si alguien conoce California en Estados Unidos, estamos hablando que el tamaño de Israel es más o menos desde San Diego hasta Bakersfield, adentro de California. Es muy pequeño. Yo soy hondureño y en Honduras, por así decirlo, si ponemos a Israel acostado,
cabe adentro de Honduras. Y Honduras es un país pequeño, así que estamos hablando de unos límites muy, muy pequeños. Y eso es para tratar de despertar un poco el sentido común, que estas profecías que acabamos de ver están sucediendo en un espacio muy reducido de territorios y se están refiriendo solo a Israel. Y pues ya vimos todas las referencias y ya vimos todo eso. Y no creo que solo sea en Israel. Ahora, quiero llamar su atención a los pasajes que mencionan la señal del sol, la luna y las estrellas. Si no se ha fijado, en todos los 4 casos que vimos sin excepción, justo antes de mencionar el sol, la luna y las estrellas, y yendo en los versículos hacia atrás, antes de la mención del sol, la luna y las estrellas, nos encontramos una persecución a los seguidores de Jesús. Ahora, si el sello 6 se identifica por la señal del sol, la luna y las estrellas, y el sello 5 se identifica por una persecución a los seguidores de Jesús, como ya lo vimos, de los espíritus que Juan vio debajo del altar, eso nos está ayudando para tener una imagen mental de los eventos del fin relacionados con los sellos del Apocalipsis. Trate de concentrarse un poco y seguirme el rollo en esto que estoy diciendo. Preste atención a esto para que usted pueda comprenderlo de la mejor manera. ¿Se acuerda usted de la lista de las cosas sucediendo en los primeros 4 sellos que vimos en el video pasado? Si usted presta atención a esos pasajes y se va leyendo los versos que están antes de la mención del sol, la luna y las estrellas, en los 4 pasajes que vimos de Apocalipsis 6, de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21, encontrará en todos esos pasajes todos los síntomas de la lista de los primeros 4 sellos que vimos y que está en el libro de Apocalipsis 6. Guerra, rumores de guerras, etnia contra etnia, o sea, negros contra blancos, pandemias o pestilencias, terremotos, tsunamis, hambres, frases relacionadas con la comida y el hambre, violencia, engaño, etc. Ahora, leyendo todos esos pasajes, otra vez de Apocalipsis 6, de Mateo 24, de Marcos 13 y Lucas 21, justo antes de hablar de todos esos síntomas, en todos los 4 pasajes, ¿qué encontramos antes de las guerras y rumores de guerras? ¿Qué encontramos antes de mencionar la violencia y todo eso, hermano? ¿Qué encontramos antes en todos los 4 pasajes? En todos los 4 pasajes encontramos primero la mención de Jesús al engaño. El Señor siempre está hablando acerca del engaño antes de decir guerras y rumores de guerras y violencia y todo eso. Por eso dije que usando la señal del sello 6, del sol, la luna y las estrellas, y usando el énfasis del sello 5 en cuanto a persecución como referencia, el sol, la luna y las estrellas en el sello 6 y la persecución el sello 5, eso se usa como referencia. Y si en todos los 4 pasajes antes de eso, antes del sello 6, antes del sello 5 y sus características, yendo hacia atrás en estos pasajes, siempre encontraremos no solo los síntomas de los primeros 4 sellos, sino que en todos los casos, antes de mencionar acerca de la violencia, que es el sello 2, siempre encontraremos que Jesús habló del engaño. En Apocalipsis 6 se le llama el jinete del sello 1, en caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Eso ya lo vimos en el video pasado con todo y la corona de hojas de laurel, que dicho sea de paso, eso no solo está en las Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud, sino que eso no lo incluí en el video pasado, pero si usted mira el escudo de Israel, ay hermano, ahí está también la corona de laurel del engaño. Pero también, aparte de eso, en los pasajes que leímos en cuanto al engaño,
En Mateo 24 del 4 al 5, Jesús habla del engaño. En Marcos 13, versos 5 y 6, Jesús habla del engaño. En Lucas 21, verso 8, Jesús habla del engaño. Mi punto es que en todos los casos, antes de la señal del sol, la luna y las estrellas, yendo hacia atrás, ¿qué encontramos? Persecución a los seguidores de Jesús, persecución a sus discípulos, a los creyentes, persecución. Y eso es el quinto sello. Y más atrás, yendo más atrás en todos los síntomas de los primeros 4 sellos, lo primero que Jesús habló siempre fue el engaño. Por eso mi conclusión es que el sello 1 es un espíritu de engaño. Ahora, ¿sabe qué? Me llama mucho la atención que en este versículo 8, en Lucas 21:8, Jesús dijo lo siguiente: que vendrán muchos engañadores diciendo 2 cosas. Eso está ahí en Lucas 21:8. Jesús dijo, los engañadores van a venir diciendo 2 cosas. 1, yo soy el Cristo. ¿Qué significa eso? En otras palabras, vendrán diciendo que ellos tienen la unción, cualquier unción, la unción apostólica, que ellos tienen la unción de profeta. Hermano, ¿usted cree que habrá algunos de esos hoy? Vaya que sí. Pero Jesús no solo dijo que la gente o que iban a venir estos engañadores diciendo que ellos tenían la unción, sino que dice, la segunda cosa es que vendrán diciendo, el tiempo está cerca. Uy, hermano, todo el mundo dice eso. Todo el mundo dice, ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso, pero Jesús no puede venir esta noche, hermano. Hay cosas que necesitan ser cumplidas en las Escrituras y ya las hemos estado viendo. Ahora, Jesús dijo que estos falsos vendrían diciendo que el tiempo está cerca. Y ahí mismo el Señor da el consejo y dice, les doy el consejo, no vayan en pos de ellos. En otras palabras, no los sigan. ¿Que no sigamos a quién? A los que digan el tiempo está cerca. A los que digan el Señor puede venir esta noche. Hermano, eso es falso. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, hermano? Que la inmensa mayoría de cristianos, aunque el Señor mismo está diciendo aquí que no sigamos a nadie que diga que el tiempo está cerca, continuarán siguiendo a su predicador favorito, aunque vaya equivocado, hermano. De una vez le digo, muchos están anunciando que esto ya va a reventar, que el Señor ya viene por su iglesia, que el Señor puede venir en cualquier momento. Hermano, eso no es cierto, hermano. Hay muchas cosas, ya ve, aquí encontramos ya 2 cosas. Una es que tiene que haber una persecución. Y 2, que los creyentes van a ver cuando suceda la señal del sol, la luna y las estrellas. Hermano, eso, con solo eso, miren, ya podemos ver, el Señor no viene tan pronto. Esa persecución se va a tomar varios años en armarse a nivel mundial. Eso todavía falta un poco. Ya se están gestando muchas leyes y muchas cosas en contra de los creyentes, pero todavía no se ha organizado lo suficientemente bien para ser de un gobierno oficial a nivel mundial. Eso está en camino, sí va a venir y es lo que sigue, pero no ha llegado. Entonces el Señor no puede venir antes que eso, porque entonces ya no se cumplirían las profecías que Él inspiró por su espíritu a los santos hombres que escribieron. Lo que sí sabemos, y lo estamos revisando parcialmente aquí, es que lo que sigue en el calendario de Dios es un juicio contra la iglesia de Cristo, hermano, por medio de un Nabucodonosor espiritual, que es este nuevo orden mundial. Y ciertamente, no importa qué digamos, no importa qué proclamemos o qué tan positivos nos pongamos, eso no va a cambiar. Eso está profetizado así y no nos vamos a escapar. De la misma manera en que Israel no se escapó al juicio cuando Jeremías les decía:
a todos los profetas falsos que le hablaban a favor a Israel y que le decían, no, Nabucodonosor no va a venir, no puede ser, el Señor está con nosotros vamos a vencernos, pero ellos no sabían de que el Señor ya había decretado que Nabucodonosor, y 2 veces lo dice en la Escritura, su siervo, ya había sido decretado que él iba a hacer pedazos a su pueblo para juicio. Y lo mismo va a suceder ahora. Hermano, le estoy diciendo, yo sé que es el mensaje de Jeremías en mi boca, que estoy diciendo que viene Nabucodonosor y que no triunfaremos. Ellos van a vencer. Está profetizado que la bestia se le ha concedido vencer a los santos del Altísimo y no hay nada en el mundo ni en el universo que pueda cambiar eso. Definitivamente, como veremos en un minuto, hermano, el rapto no puede suceder antes de esa persecución. Pero bueno, me metí a eso porque el verso de Lucas 21:8, en donde Jesús mismo dijo que vendrían muchos falsos predicadores que vendrán diciendo el tiempo está cerca, y ahí mismo en ese verso Jesús da un consejo: no los sigan, no vayan en pos de ellos. Pero bueno, mi punto es que en todos estos pasajes que ya revisamos sin excepción, o sea, Apocalipsis 6, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, vemos que la lista comienza con engaño. Antes de dar la lista de los demás síntomas de los sellos del Apocalipsis, Jesús siempre y sin excepción habló del engaño. Por eso digo que el sello 1 para mí es un espíritu de engaño que viene en caballo blanco para despistar. Trae un arco sin flechas, indicando que su guerra no es física, sino que arroja dardos de engaño a la mente de la gente. Es una guerra informática que inyecta mentira en la gente. Y en la descripción de ese espíritu de engaño, según el griego, trae una corona de vencedor, hecha de hojas de laurel, como vimos en el video pasado, los logos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y muchísimas otras más, del cambio climático. Todo eso es mentira, hermano. Y también estaba mencionando ahora, que no lo puse en el video pasado, pero el logo de la Nación de Israel también tiene la corona de hojas de laurel, indicando que algún engaño hay ahí, hermano, y que que viene montado el caballo blanco, este espíritu de engaño, viene venciendo y para vencer, conquistando para conquistar, está teniendo éxito y billones de personas están cayendo como moscas en su trampa, y eso incluye a los cristianos, y por eso yo lo estoy anunciando aquí. Entonces, ya tenemos definidos en términos generales los sellos del 1 al 6, y espero que esto le dé un panorama del proceso de los sellos del Apocalipsis, por lo menos un panorama superficial. Ahora, queda bien definido que después del filtro de los primeros 4 sellos que vimos en el video pasado, sigue otro filtro que es el sello 5. Es un filtro. Ese filtro es para persecución abierta y en contra de los cristianos en todo el mundo, es a nivel mundial. Dios quiere ver quién realmente quiere ser como Jesús, aunque le toque ser un mártir, aunque le toque tener que ir a la cárcel, aunque le toque morir por ser fiel al llamado de Dios. Dios está observando a todos los cristianos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan que neguemos a Jesús o nos van a matar con todo y la familia? ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan que neguemos a Jesús o nos quitan los hijos? Que neguemos a Jesús o nos quitan el trabajo, que neguemos a Jesús o nos meten en la cárcel, hermano. Los ojos del Altísimo ven, sus párpados. Calladito él, hermano, examina a los hijos de los hombres. No hay nada dentro de nosotros que esté oculto delante de él. Ahora, lo que sigue, aunque suene un poco repetitivo,
Usted sígame el rollo, hermano, y usted verá a qué quiero llegar. Si yo le preguntara, como vimos en el video pasado, ¿cree usted que ya se están cumpliendo los síntomas de los 4 primeros sellos? Guerra, rumores de guerra, nación contra nación, etnia contra etnia, negros contra blancos, reinos contra reinos. ¿Habrá ya pestilencias? ¿Habrá pandemias, hermano? ¿Alguien sabe si habrá alguna pandemia por ahí? ¿Hambre? ¿Habrá hambre en el mundo? ¿Alzan los precios de la comida? ¿Habrá engaño, hermano? ¿En algún pueblo, en alguna tribu, en una lengua, en alguna nación? ¿Habrá engaño en alguna parte, hermano? Falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos profetas, falsos judíos. ¿Habrá en alguna parte del mundo terremotos, maremotos o tsunamis? ¿Habrá en alguna parte del mundo inundaciones, confusión, incertidumbre, mentiras, gobiernos corruptos, fraudes electorales? ¿Habrá injusticia social, hermano, en alguna parte del mundo? Líderes altamente corruptos, habrá satanismo, habrá falsas religiones, habrá sacrificios de niños, habrá todo tipo de organizaciones que promueven y empujan leyes que van en contra de la moralidad más básica establecida por Dios. Habrá un rechazo generalizado contra Dios, hermano, en estos días. ¿Estarán ya sucediendo esos síntomas? Dígame usted, hermano. ¿O todo eso sucederá algún día en el futuro, cuando se comiencen a abrir los sellos y los cristianos ya no estemos aquí? Ay, hermano. Dígame usted, hermano. Todas esas cosas ya están sucediendo. Otra vez le pregunto, y sígame el rollo en lo que estoy tratando de compartir aquí. ¿Usted cree que ya están sucediendo esos síntomas que le acabo de mencionar? Probablemente su respuesta sería que sí. Pero vamos a ahondar un poco más y le pregunto conforme a los pasajes que vimos en Apocalipsis 6, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Una pregunta para usted. ¿Ya sucedió la señal del sol, la luna y las estrellas? Piénselo por un minuto. ¿Ya sucedió eso, hermano? Si me preguntan a mí, mi respuesta sería un definitivo no, eso no ha sucedido. Eso todavía está por cumplirse. Entonces, ¿dónde nos coloca en este proceso de los eventos en relación a los sellos del Apocalipsis? ¿En qué sello estamos, hermano? Si el sello 6 es la señal del sol, la luna y las estrellas, y eso no ha sucedido, entonces dígame usted mismo. Contésteme la siguiente pregunta. ¿Estamos antes o estamos después del sello 6? Bueno, su respuesta sería no, pues estamos antes del sello 6. Le voy a hacer otra pregunta. Estoy tratando con estas preguntas de hacerlo pensar para ayudar a identificar un poco más claramente en dónde estamos en este calendario de los sellos del Apocalipsis. La pregunta es, ¿ya estamos viviendo una persecución mundial del pueblo de Dios, hermano? Una persecución mundial en contra de los cristianos en todos los países, al mismo tiempo ordenado por todos los gobiernos. Según lo que leímos en el verso 5 y la descripción de los cristianos muertos en el cielo que Juan vio, y lo que vimos de el griego en ese versículo, hermano, ¿ya están siendo los cristianos mutilados violentamente? ¿Ya están siendo los cristianos cazados como animales? Según esa descripción, en Apocalipsis 20 dice, ¿ya están siendo decapitados los cristianos a nivel mundial? No, pues la respuesta es no, todavía no estamos siendo perseguidos, según mi entendimiento hasta este momento. Pero para ponerlo más simple, ya hay una persecución de los cristianos a nivel mundial y ordenado por un gobierno mundial. Si me preguntan a mí, la respuesta es no, todavía eso no está sucediendo. Vamos para allá, pero todavía no llegamos.
Hermano, sí hay lo que yo llamo gotas de persecución, así le llamo yo, gotas de persecución, pero son a nivel de un país por acá, de otro país por allá. Hace años que están persiguiendo a los cristianos en muchos países, en la China, es bien terrible eso, hermano, en Eritrea, en Burma, en muchos países africanos, es terrible, es bastante fuerte en diferentes países, pero no es una persecución organizada a nivel mundial y en todos los países al mismo tiempo. Todavía no hemos llegado a eso. Alguien dirá, hermano, pero los cristianos siempre han sido perseguidos. A lo que yo le voy a responder que estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, eso está en la Biblia. El que quiera vivir piamente padecerá persecución. Eso es así. Pero esas persecuciones en la historia han sucedido especialmente a nivel regional, hermano, y dependiendo del imperio que persiguió a los cristianos en cierta época, en cierta región. Nunca ha sucedido a nivel mundial y al mismo tiempo en todos los países. Y eso es lo que yo veo en las escrituras con el sello 5. Otra vez pregunto, ya estamos viviendo una persecución mundial del pueblo de Dios en todos los países al mismo tiempo, ordenado por un gobierno mundial. La respuesta es no. Veamos un poco más de cerca el sello 5 en Apocalipsis 6. Hagamos un pequeño repaso. Voy a leer el sello 5 otra vez en Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como ya vimos, la palabra del diccionario Strong's en el griego habla de que están siendo asesinados, habla de que están siendo mutilados violentamente y que son cazados como animales. Dice que hay un tiempo predeterminado en ese pasaje, hay un número predeterminado de cristianos que se necesita completar. Debe morir un cierto número que ya está preestablecido en los registros de Dios en los cielos. De alguna manera, ¿hay algún voluntario por ahí? Dice que hay consiervos, o sea, líderes y hermanos regulares que están muriendo, o sea, ministros y hermanos regulares que están muriendo, en la descripción que da ese pasaje. Pero la muerte de estos hermanos, según la descripción del sello 5, no es que están muriendo por terremotos, no es que están muriendo de hambre o por pestilencias o pandemias, sino que están siendo asesinados por millares. La siguiente vez que se menciona a una multitud, a esa misma multitud que Juan vio debajo del altar en el cielo, la siguiente vez que se habla de esa multitud está en Apocalipsis 7:9, y lea conmigo la descripción que da. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una multitud, no dice así, dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una multitud que nadie podía contar. Piense por un momento, hermano. Eso nos revela que los cristianos moriremos por billones, no por millones, con B, billones en la persecución que viene bajo los pies de este nuevo orden mundial. Habrá billones de muertos, hermano. Otra vez pregunto, ¿ya estamos viviendo una persecución a nivel mundial del pueblo de Dios? ¿Qué respondería usted si alguien le pregunta: hermano, ¿ya hay una persecución a nivel mundial en contra de los cristianos? Yo creo que su respuesta sería que no. Si me preguntan a mí, yo diría que no, definitivamente no. Pero también
definitivamente ya se está empezando a ver un odio cada vez más profundo en contra de los cristianos verdaderos. Poco a poco se irá implementando leyes que serán cada vez más severas y duras y que afectarán directamente a las iglesias de Dios. Podemos ver que tan solo en los Estados Unidos, tan pronto llegó al cargo el presi nuevo, no digo por la censura, pero usted sabe quién es el nuevo presi de los Estados Unidos. Ya está poniendo leyes, hermano, que van en contra de los principios morales que enseña la Biblia. Y también está poniendo leyes para aquellos que serán considerados crímenes de odio, según ellos, porque los cristianos no apoyan el movimiento, espero que usted me entienda, de los manita caída. Lo digo en clave porque estoy evitando la censura en esta plataforma. Pero en conclusión, si no estamos en el sello 6, porque todavía no sucede la señal del sol, la luna y las estrellas, y si todavía no hay una persecución abierta a nivel mundial en todos los países al mismo tiempo, que es la descripción del sello 5, entonces dígame usted, hermano, ¿en qué sello estamos? Mi respuesta es que los primeros 4 sellos ya están avanzando bastante y rápidamente y que está comenzando a nublarse el panorama en contra de los cristianos en todo el mundo. Eso es vísperas de la persecución del 5º sello. En otras palabras, estamos, por así decirlo, en el margen, en el punto en la historia de los sellos, en donde los 4 sellos que vienen corriendo, eso lo voy a explicar en unos videos posteriores, pero los 4 sellos que vienen corriendo están llegando al punto en donde se va a abrir el 5 y se van a unir al 5 para ir corriendo los 5. Entonces estamos, por así decirlo, antes que se abra el sello 5, estamos ya, por así decirlo, al final del 4, antes que se una al 5. Ahí justamente estamos en la historia de la cronología del Apocalipsis. Y eso nos coloca el mero principio del sello 5 y definitivamente antes de la señal del sello 6, que son el sol, la luna y las estrellas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en su mente y en su corazón, y continuaremos con estos estudios en los siguientes videos. Amén.